El padre Nicolás la encontró a las 3 de la mañana. Estaba tendida en las escaleras de la iglesia. Joven, de unos 20 años, con un vestido desgarrado y sin zapatos. Él iba a apagar la luz del vestíbulo y casi tropezó con ella. La chica estaba viva, respiraba, pero no respondía. La sacudió por el hombro. Ella abrió los ojos y pronunció una sola frase. Solo una. Y después de esa frase, el padre Nicolás no durmió hasta la mañana, porque lo que ella dijo lo cambió todo. Pero comencemos desde el principio. El padre Nicolás sirvió en una pequeña parroquia durante 18 años. Un pueblo pequeño, unos pocos cientos de feligreses, una vida tranquila. Era uno de esos sacerdotes que no se meten en política, no pretenden ser santos, no sermonean a la gente sobre sus pecados. Simplemente servía. Bautizaba niños, oficiaba funerales a los ancianos, escuchaba confesiones. La gente lo respetaba precisamente por su sencillez, sin pomposidad. Esa noche se quedó hasta tarde después del servicio vespertino. Estaba revisando papeles que se habían acumulado durante la semana, documentos parroquiales, informes, correspondencia con la diócesis. Hacia las 2 de la madrugada se sintió cansado y fue a comprobar que todo estuviera cerrado. Era su costumbre, dar una vuelta por la iglesia antes de irse a casa. Vivía en una casita justo al lado de la iglesia. Cuando salió al porche, la vio inmediatamente. Estaba tumbada de lado, con la cara vuelta hacia la puerta. Su cabello le cubría la cara. Su vestido, fino y veraniego, tenía el hombro desgarrado, los pies descalzos y raspados. Al principio pensó que estaba borracha. Esas cosas pasaban. A veces la gente del lugar bebía demasiado y se quedaba dormida donde fuera. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no olía a alcohol. La sacudió por el hombro. «Oiga, señorita, ¿puede oírme?» Ella no respondió. Él la sacudió con más fuerza. «Despierta, estás tirado afuera». Abrió los ojos. Lo miró fijamente durante un buen rato, como si intentara averiguar dónde estaba. Luego intentó incorporarse, pero no pudo. Él la ayudó. Se apoyó en el marco de la puerta y finalmente dijo: «¿Es usted sacerdote?» «Sí, padre Nicolás. ¿Qué te pasó?» Miró a su alrededor, lentamente, con dificultad. Luego volvió a mirarlo a él. «Necesito ayuda. Me llamo Vera. Mi padre...» Se detuvo. Tragó saliva. «Mi padre es Geoffrey Skirton». El padre Nicolás se quedó paralizado. Geoffrey Skirton era el hombre más influyente del distrito, miembro del Consejo Regional, un importante terrateniente, un hombre que lo tenía todo en el pueblo, contactos, dinero, prestigio, y un hombre al que el padre Nicolás conocía personalmente, porque Skirton era uno de los principales benefactores de esta misma iglesia. Había financiado la restauración 3 años antes. Vino en Pascua, estrechó manos, sonrió. Y ahora su hija yacía en los escalones de la iglesia a las 3 de la mañana, descalza, con un vestido roto y moretones en los brazos. El padre Nicolás la ayudó a levantarse y la condujo adentro. La sentó en el banco junto a la entrada y le trajo agua. Ella bebió con avidez durante un buen rato. Le temblaban las manos. «¿Puedes decirme qué pasó?», preguntó. Permaneció en silencio un instante. Luego comenzó a hablar. Y cuanto más hablaba, más se le oprimía el corazón. Vera Skirton vivía con su padre. Su madre había fallecido 5 años antes a causa de un cáncer. Tras la muerte de su madre, su padre cambió. Al principio el cambio era apenas perceptible. Simplemente se volvió más retraído e irritable. Luego empezó a beber. Después comenzó a controlar cada uno de sus movimientos. La llamaba varias veces al día. Le prohibía reunirse con sus amigos. Finalmente, descubrió que él estaba vigilando su teléfono. «Pensé que era soledad», dijo. «Que lo estaba pasando mal sin mamá. Lo soporté». «¿Cuánto tiempo?» 5 años.
Explicó que hacía un año había conocido a un joven llamado Anton. Se veían a escondidas. Tenía miedo de contárselo a su padre, pero él se enteró de todos modos. Llamó a Anton y le dijo algo. Algo que hizo que dejara de contestarle las llamadas. Ella aún no sabe con exactitud qué le dijo su padre. Después de eso, empeoró, dijo Vera. No podía salir de casa sin su permiso. Bloqueó mi tarjeta bancaria, la que estaba a mi nombre. Él mismo la había abierto, pero tenía acceso a ella. Me quedé sin dinero, sin forma de ir a ningún sitio. El padre Nicolás escuchó y no interrumpió. Esta noche le dije que quería irme, alquilar una habitación, que tenía 22 años y tenía derecho a vivir sola. Él titubeó. Él no me pegó. Él nunca me pega. Simplemente me agarró del brazo y me arrastró hasta mi habitación. Cerró la puerta con llave desde afuera. Estuve allí sentada unas 3 horas. Luego la abrió, dijo que no iba a ir a ninguna parte y se fue a su habitación. ¿Cómo acabaste aquí? Salí por la ventana. Segundo piso. Salté al macizo de flores. Rompí el teléfono al caer. Le mostró la mano. Tenía un largo raspón en la palma. Corrí. Me quité los zapatos. Corrí y corrí a donde me llevaban los pies y vi la iglesia. La luz estaba encendida. El padre Nicolás se sentó frente a ella y pensó. Pensó en Skirton, en cómo se mantuvo de pie en Pascua con una vela en la mano, sonriendo a la congregación, en cómo donó dinero para una buena causa, en su rostro, abierto, seguro, casi amable. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Llamaré a mi esposa. Ella te traerá algo de comer y ropa. Mañana por la mañana decidiremos qué hacer. Él me buscará. Lo sé. Lo conoces personalmente. Él te dio dinero para la iglesia». Ella lo miró fijamente a los ojos, y en esa mirada no había súplica. Solo una pregunta, directa y sin rodeos. ¿De qué lado estás? «El dinero es dinero», respondió el padre Nicolás, «y una persona es una persona. Son cosas distintas». Ella exhaló, apenas un poco. Solo un poco, pero él lo notó. Llamó a su esposa. Llegó en 10 minutos, en bata, visiblemente ansiosa. Al ver a Vera, soltó un suave gemido y enseguida se puso manos a la obra. Té, calcetines calientes, una camisa limpia. Las mujeres entraron en la casa. El padre Nicolás permaneció solo en la iglesia. Se sentó en el mismo banco donde Vera había estado sentada hacía un rato. Durante un buen rato contempló el iconostasio. Sabía que por la mañana habría problemas. Skirton encontraría a su hija. Tarde o temprano. Era un pueblo pequeño. Aquí no había dónde esconderse. Y Skirton iría a verlo. Y la conversación sería desagradable. Posiblemente muy desagradable. Pero esa noche, sentado en el silencio de la iglesia, el padre Nicolás comprendió otra cosa. Vera había dicho que su madre había muerto hacía 5 años y que todo había comenzado justo después. Hacía 5 años que había muerto Lydia Skirton. El propio padre Nicolás había oficiado sus ritos funerarios. Recordaba cómo Joffrey había estado junto al ataúd. Recordaba su rostro. Pero no recordaba que Joffrey hubiera llorado, ni una sola vez. Aquello había sido extraño, muy extraño, y en aquel momento no le había dado importancia. Sin embargo, ahora, de repente, lo recordaba. Por la mañana, alrededor de las 8, sonó el teléfono. El número era desconocido. El padre Nicolás contestó. «Padre, buenos días. Soy Joffrey. Joffrey Skirton. Necesito hablar contigo». La voz era tranquila, casi suave. «Buenos días, Joffrey». «Mi hija desapareció anoche. Estoy muy preocupada. ¿Está contigo?» Una breve pausa, muy breve. «Sí, está conmigo». «Gracias a Dios». Un suspiro. «Dile que ya voy. Salgo ahora y llego en 20 minutos». «Joffrey, creo que deberíamos hablar primero, sin prisas». Silencio. Durante varios segundos. «¿De qué hay que hablar, padre? Es mi hija. Hizo una tontería, se escapó de casa por la noche. Quiero llevarla a casa». «Es adulta, tiene 22 años. Ella decide por sí misma a dónde ir». La voz al otro lado de la línea cambió, muy levemente, pero el padre Nicolás lo sintió. «Padre, creo que no entiendes bien la situación. Vera es una persona inestable.
Ha tenido problemas. Estoy preocupado por ella, como padre. Entiendo perfectamente la situación. Ven, pero Vera decidirá por sí misma si quiere hablar contigo o no. Skirton llegó media hora más tarde. No en 20 minutos, sino en 30. El padre Nicholas pensó después que esos 10 minutos extra los había empleado en serenarse y encontrar la expresión adecuada. Entró por la puerta, con abrigo a pesar de la cálida mañana. Vio al padre Nicolás en el porche. Sonrió ampliamente, con una sonrisa familiar. Padre, gracias por no dejar que la niña se congelara. Adelante. Se sentaron en la pequeña habitación contigua a la iglesia, donde se guardaban las vestimentas y los utensilios litúrgicos. Vera se negó a salir. Se quedó en la casa con la esposa del sacerdote. El padre Nicolás le había dicho: «Nadie te obligará a ir a ningún sitio, te lo prometo». Skirton se sentó y colocó su abrigo sobre su regazo. Miró a su alrededor. Un buen lugar, tranquilo. Miró al padre Nicolás. «Padre, entiendo que Vera le ha contado muchas cosas. Es una chica sensible e impresionable. Tras la muerte de su madre, lo ha pasado muy mal. Hago todo lo que puedo, pero a veces se aísla. Empieza a fantasear. Ve problemas donde no los hay». ¿Los moretones en sus brazos también se los había imaginado? Skirton no pestañeó. Ella misma, cuando saltó por la ventana. No entiendo por qué lo hizo. No había cerrado su habitación con llave. Ella dice lo contrario. Padre, Skirton se inclinó ligeramente hacia adelante. Le agradezco mucho su ayuda anoche, de verdad. Pero este es un asunto familiar. No debería inmiscuirse. Cuando una persona llega corriendo a una iglesia, descalza, en plena noche, ya no se trata solo de un asunto familiar. Skirton guardó silencio. Luego dijo, en voz baja, casi con confianza: «Recuerdo que necesitabas ayuda hace 3 años, con la restauración. No me negué. Pensé que había un entendimiento entre nosotros». El padre Nicolás lo miró. «Geoffrey, ¿me estás diciendo que te debo una? Lo que quiero decir es que somos personas del mismo círculo, que debería haber respeto mutuo entre nosotros». «Respeto, sí. ¿Una deuda? No. El dinero que le diste a la iglesia fue a parar a la iglesia, no para mí personalmente. Eso no genera ninguna deuda». Skirton se puso de pie. Lentamente, con cuidado, se puso el abrigo. «Así que no me la entregarás». «Ella no es algo que se pueda entregar. Ella decidirá por sí misma». «Muy bien». Se abrochó un botón. «Ya veo. Como sabe, padre, tengo conocidos en la diócesis. Muy buenos conocidos. Solo quería que lo supiera». Se fue. El padre Nicolás permaneció sentado en esa habitación durante otros 5 minutos. Luego se levantó y fue a ver a su esposa y a Vera. Vera estaba sentada a la mesa de la cocina. Cuando él entró, ella lo miró, con la misma mirada directa. «¿Se ha ido?» «Se ha ido». «Te dijo algo. Lo puedo ver en tu cara». «Nada importante». «¿Sobre dinero?» El padre Nicolás puso la tetera al fuego. Se sentó frente a ella. «Vera, necesito entender una cosa. Lo que está pasando en tu casa lleva ocurriendo mucho tiempo. 5 años. ¿Alguna vez intentaste irte antes?» Envolvió su taza con ambas manos. «Lo intenté. Hace 2 años. Fui a casa de una amiga. Llegó en 2 horas. Habló con su marido. No sé qué le dijo, pero mi amiga me pidió que me fuera. Después intenté alquilar un piso, pero me lo denegaron en todas partes. Una persona me contó después que habían estado llamando y diciendo que yo era una inquilina problemática. Entiendo lo que pasó, pero no pude demostrar nada». «¿La policía?» Ella lo miró con una expresión que le permitió comprenderlo todo. «Él conoce a todo el mundo allí». La esposa del sacerdote trajo pan con mantequilla.
Lo dejó en silencio. Se marchó, pero el padre Nicolás sabía que ella lo escuchaba desde el pasillo. Siempre hacía lo mismo. «Tenemos que encontrarte en algún sitio», dijo. «No aquí, en otra ciudad. Hay gente en la que confío. Eso llevará tiempo, y él no esperará. ¿Cuánto tiempo creemos que tenemos? Para esta noche ya habrá pensado en algo. Siempre lo hace». Tenía razón, pero no por la noche, sino a la hora del almuerzo. A las 12:30, un coche patrulla se detuvo frente a la iglesia. 2 agentes, un joven teniente y un sargento mayor. El teniente estaba nervioso, no dejaba de moverse de un pie a otro. El sargento miraba al suelo. «Buenas tardes, padre. Hemos recibido un informe de que la señorita Vera Skirton se encuentra en su propiedad. Está desaparecida. Ella está aquí. Es adulta y vino voluntariamente. Necesitamos hablar con ella. Ella puede hablar contigo aquí. Yo estaré presente». El teniente vaciló. «Padre, este es el procedimiento habitual. Simplemente necesitamos confirmar que está bien». Vera salió por sí misma. El padre Nicolás caminaba a su lado. «Señorita Skirton, ¿se encuentra bien?», preguntó el teniente. «Sí. Tu padre está preocupado. Dice que te fuiste de casa sin avisar». «Me fui porque me encerró en mi habitación». El teniente tosió. «Él lo niega. Dice que la puerta no estaba cerrada con llave». «Entonces está mintiendo». El sargento levantó la cabeza, miró a Vera, por un segundo, no más. Entonces, de vuelta al suelo. «Señorita Skirton», continuó el teniente, «¿desea hacer alguna declaración?» «¿De qué serviría eso?», dijo ella. «Tú lo conoces. Todo el mundo lo conoce. Nosotros hacemos nuestro trabajo». «Entonces hazlo. Soy mayor de edad. Estoy aquí voluntariamente. No tengo ninguna intención de volver con mi padre. ¿Eso es todo?». El teniente miró al padre Nicolás, luego a Vera. Después asintió. «Eso es todo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros». Se fueron. Vera se quedó mirando cómo se alejaba el coche. «¿Lo ves?», dijo. «Así es como funciona». El padre Nicolás lo vio. Tras desaparecer el coche patrulla al doblar la esquina, volvieron a entrar. La esposa del sacerdote, se llamaba Galina, puso la sopa en la mesa y salió. Era, en general, una mujer sabia. Tenía el don de saber cuándo guardar silencio y no estorbar. El padre Nicolás estaba pensativo. Tenía varias opciones. La primera, llamar él mismo a la diócesis antes de que lo hiciera Skirton, explicar la situación, pero no estaba seguro de que quisieran involucrarse. La segunda opción, buscarle un abogado a Vera. Pero ella tenía razón. En este pueblo todos se conocían, y Skirton podía contactar con cualquier abogado local antes de que tuvieran oportunidad de hacer nada. Quedaba una tercera opción. «¿Tienes a alguien fuera de este pueblo?», preguntó. «¿Familiares, amigos, alguien?». Vera pensó. «Una tía, la hermana de mi madre, vive en Westbridge. Pero ella y mi padre no se hablan desde hace años. No sé si me acogería». «¿Has estado en contacto con ella?». «Rara vez, por teléfono. Mi padre no lo sabía». «¿Cómo se llama?». «Eleanor Graves». «¿Tiene su número?». «Me la sé de memoria». «Llámala». Vera llamó desde el teléfono de la esposa del sacerdote. La conversación fue breve. Le explicó todo, brevemente, sin palabras innecesarias. Su tía guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo: «Ven, te estaré esperando». Vera colgó el teléfono. Por primera vez en todo aquello le temblaron los labios, no por miedo, sino por otra cosa. El padre Nicolás se giró para darle un momento. Ahora debían averiguar cómo llegaría a Westbridge. No tenía dinero propio. Su teléfono estaba roto y su tarjeta bloqueada. El padre Nicolás sacó su cartera y le dio todo lo que contenía, 320 libras. «¿Eso será suficiente para el entrenador?», preguntó. «Más que suficiente. Westbridge está a unas 6 horas. El autobús sale de la estación central». «¿Estará vigilando la emisora?». «No de inmediato. Acaba de estar aquí. Necesita tiempo para comprender que no vas a volver». Galina trajo unas zapatillas viejas, casi nuevas, un par de repuesto. Encontró una chaqueta. Metió algunas cosas en una bolsa.
Lo hizo rápidamente y en silencio, como si hubiera pasado toda su vida preparándose para este tipo de situaciones. «Te llevaré a la estación», dijo el padre Nicolás. «Puede que tenga gente vigilando tu coche». «Posiblemente, pero no hay otra manera». Salieron por la puerta trasera. El coche estaba en el patio, un viejo Land Rover que había visto tiempos mejores. El padre Nicolás arrancó el motor y salió por el callejón trasero para evitar la calle principal. No había nadie en la puerta, o al menos no se veía a nadie vigilando. Condujeron hasta la estación en silencio. A mitad de camino, Vera dijo: «¿Por qué haces esto?» «¿Hacer qué exactamente?» «Te arriesgas, por mi culpa. Te hará daño. Tú misma lo sabes». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» El padre Nicolás mantuvo la vista fija en la carretera. «Viniste a la iglesia. Eso significa algo». «Estaba corriendo y vi la luz». «Exactamente». No se le ocurrió nada que responder. Permanecieron en silencio hasta llegar a la estación. Se detuvo a una cuadra de distancia, por si acaso. Le entregó un papel con su número de teléfono. «Cuando llegues, llámame. Así lo sabré». «Está bien». Ella salió. Caminó unos pasos y luego se dio la vuelta. «Padre Nicolás, eres la primera persona en 5 años que no le tenía miedo». No sabía qué decir. Ella se había ido. Se quedó sentado en el coche otros 5 minutos. La observó hasta que desapareció entre la multitud que había fuera de la estación. Entonces dio la vuelta y regresó. Skirton reapareció a las 4 de la tarde. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre de unos 50 años, con un traje caro y una carpeta de cuero. Un abogado, o alguien parecido. «Padre», Skirton estaba tranquilo, frío, deliberadamente tranquilo. «Mi hija no está aquí, lo veo». «¿Dónde está?» «No sé. Te la llevaste». «No la llevé a ningún sitio». «Padre». El hombre con la carpeta dio un paso al frente. «Me llamo Peter Lamin y represento los intereses de Geoffrey Skirton. ¿Comprende que ocultar el paradero de una persona desaparecida podría considerarse obstrucción a la justicia? No está desaparecida. Es una mujer adulta que abandonó voluntariamente la casa de su padre. Hay motivos para creer que Vera tiene graves problemas psicológicos. Existe documentación de especialistas». El padre Nicolás lo miró. Luego miró a Skirton. «¿Documentación?» «Sí, estaba yendo al psiquiatra. Hace 2 años tuvo un incidente. Salió de casa sin permiso y la encontraron vagando por las calles. En aquella ocasión no pasó nada grave. Geoffrey Skirton quiere asegurarse de que no le haya ocurrido nada». Esta fue una carta inesperada. El padre Nicolás sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, aunque solo fuera por un instante, porque no sabía nada de esa documentación. ¿Era auténtica? ¿Podía Skirton haber comprado a un psiquiatra con la misma facilidad con la que, al parecer, había comprado todo lo demás en este pueblo? «Aunque todo esto sea cierto», dijo, «no cambia el hecho de que ella se marchó voluntariamente y eligió por sí misma a dónde ir». ¿Te estabas haciendo responsable de una persona con problemas mentales? Estaba hablando con una persona perfectamente racional. No vi ningún signo de inestabilidad. Usted no es un especialista cualificado. Así es, soy sacerdote, y ella vino a la iglesia. Me sentí obligado a ayudarla. Skirton guardó silencio. Miró al padre Nicolás con una expresión difícil de describir. Ni ira ni amenaza. Algo parecido a un desprecio cansado. La mirada que se tiene hacia alguien que no comprende su propia insignificancia. «Padre», dijo por fin, «te doy de plazo hasta mañana por la mañana. Si para entonces Vera no se ha puesto en contacto conmigo para decirme que está bien, actuaré de otra manera. Tengo los recursos para crearte serios problemas. No te estoy amenazando, simplemente te estoy explicando la situación. Te escucho». Se fueron. El padre Nicolás entró. Galina estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el coche de Skirton salía por la puerta. «Nicolás», dijo ella, «solo usaba su nombre en privado y únicamente cuando hablaba en serio. No está bromeando». «Lo sé». «¿Qué hacemos?» «Espera a que Vera llame, luego piensa». Vera llamó a las 7 de la tarde. Ya estaba en Westbridge. Su tía la había recogido en la estación de autobuses. Todo estaba bien. «Gracias», dijo, «por todo. Cuídate. Si necesitas ayuda, llama». «Una cosa, padre Nicolás.
¿Usted escribirá a la diócesis o ellos escribirán primero? Lo más probable es que Skirton ya haya escrito. Entonces, diles la verdad, todo tal como fue, no ocultes nada, deja que ellos decidan. Lo haré. Y escribió. Esa misma noche, con todo lujo de detalles, sin palabras superfluas, todo tal como había sucedido, que había encontrado a la chica en las escaleras de la iglesia, lo que ella le había contado, que Skirton había venido y lo que había dicho, todo. La respuesta llegó 3 días después. En esos 3 días ocurrieron varias cosas. Primero, apareció una breve nota anónima en el periódico local que afirmaba que cierto sacerdote estaba dando refugio a una mujer con problemas mentales, alejándola de su familia e interfiriendo en los asuntos ajenos. El periódico era pequeño y casi nadie le prestó atención, pero los feligreses comenzaron a comentar. En segundo lugar, 2 hombres fueron a ver al padre Nicolás, sin coche, a pie. No se presentaron, solo dijeron una cosa: hubiera sido mejor que no se hubiera entrometido. Y se marcharon. Esto ya era una amenaza directa, y el padre Nicolás comprendió que el asunto se estaba volviendo más serio de lo que había pensado. En tercer lugar, Uno de los feligreses, Simón, un anciano de unos 70 años que había asistido a la iglesia todos los domingos durante 20 años, se acercó después del servicio y dijo: «Padre, he oído que ayudaste a la hija de Skirton. ¿Has oído mal? No, tienes toda la razón. Simplemente quiero que sepas que mi hija, hace varios años, también intentó irse, dejar a su marido. Su marido también contaba con el apoyo de la gente adecuada. No lo dejó. Y ahora hizo una pausa. Ahora se ha ido. Hace 3 años. Un accidente. Eso es lo que dicen». El padre Nicolás lo miró fijamente durante un buen rato. «Simón, ¿entiendes lo que me acabas de decir?» «Lo entiendo. Por eso te lo digo. No flaquees». El anciano se marchó. La respuesta de la diócesis llegó al 4.º día. La carta era oficial y concisa. Indicaba que se había tomado nota de la situación, que se recomendaba al padre Nicolás que se abstuviera de inmiscuirse en disputas civiles y familiares y que un representante iría a hablar con él en breve. Entre líneas, Skirton ya había hablado con las personas adecuadas. El padre Nicolás dobló la carta, la colocó sobre la mesa y fue a oficiar la misa matutina. Galina lo encontró después del servicio religioso. «Nicolás, él vino a nosotros». «OMS, Skirton, mientras estaba sirviendo, no abrí la puerta. Se quedó parado en la puerta unos 10 minutos y luego se marchó en coche». El padre Nicolás asintió. «No volverá con nosotros. Quizás deberías llamar a la policía de todos modos. ¿Sobre esos 2 que vinieron?» La policía. La miró. «¿Crees que eso ayudaría?» Galina no dijo nada. Esa noche, el padre Nicolás durmió mal. Se quedó allí, pensando, no en Skirton, sino en Simón, en su hija, en el accidente de hacía 3 años. Intentó recordar. ¿Había ocurrido algo parecido en el pueblo hacía 3 años? Rebuscó en el pasado, y lo recordó. Hace 3 años, una joven se ahogó en el río a las afueras del pueblo. Dijeron que había ido a nadar sola por la noche. lo calificaron de tragedia. No hubo investigaciones ni preguntas, simplemente un accidente. Su nombre era Olga. El padre Nicolás no recordaba su apellido, pero ahora tenía que averiguarlo. Por la mañana encontró a Simón. Vivía a 2 calles de allí, en una casa antigua con un huerto. Llamó a la puerta. El anciano tardó en abrir y se quedó mirando por la mirilla durante un buen rato. «Padre, pase». Se sentaron en la cocina. Simón puso la tetera al fuego. «Necesito saber el apellido de su hija», dijo el padre Nicolás. «¿Por qué?» «Porque hace 3 años una joven se ahogó en este pueblo, y quiero saber si se trata de una sola historia o de 2 historias distintas». El anciano se quedó mirando la tetera durante un buen rato. «Harwood, Olga Harwood. Su apellido de soltera era Carter, hija de Simón Carter». «¿Su marido? ¿Quién es él?» «Víctor Harwood. Trabaja para Skirton, en su empresa constructora, jefe de departamento». El padre Nicolás se sentó a pensar. Podría ser una coincidencia, o quizás no. No lo sabía. «Simón, ¿alguna vez intentaste hacer algo? ¿Presentar una queja?» «Lo intenté, una vez,
justo después de que ella muriera. Fui a la fiscalía del distrito. Me escucharon. Tomaron nota de todo. Luego me llamaron y me dijeron que todo había sido revisado, que el caso estaba cerrado. Una semana después forzaron mi coche. Estaba aparcado en el patio. Salí por la mañana y todas las ventanas estaban colocado. ¿Relacionaste eso con tu queja? ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿No fuiste a ningún otro sitio? No. Tengo un hijo, nietos. Soy yo quien los mantiene. No puedo ponerlos en riesgo. El padre Nicolás se puso de pie. Gracias por avisarme. Padre, el anciano alzó la vista hacia él. ¿Estás tramando algo? Aún no lo sé. Es un hombre poderoso, muy poderoso. He visto lo que les hace a los demás. No te precipites. No me precipitaré. Llegó a casa y se sentó a la mesa. Sacó una hoja de papel. Anotó todo lo que sabía. La historia de Vera, el relato de Simón, nombres, fechas, datos. Lo leyó. Reflexionó. El periódico local estaba en el bolsillo de Skirton. La policía local, igual. La diócesis prefería evitar el conflicto. ¿Qué quedaba? Sacó su teléfono y buscó el número de un periodista. No era de un periódico local, sino de uno regional. Un hombre al que había conocido una vez en un evento de la iglesia. Intercambiaron tarjetas, pero no se habían vuelto a ver. Se llamaba Dimitri Safin. El padre Nicolás llamó. «Dimitri, buenos días. Soy el padre Nicolás. Nos conocimos hace 2 años. No sé si te acuerdas». «Sí, buenos días, padre. ¿Ha ocurrido algo?» «Sí, tengo una historia seria. Necesito que alguien la revise. No para perjudicar a nadie en particular, sino porque es importante. ¿Te ocupas de ese tipo de cosas?» Una breve pausa. «Depende de la historia. Dame una idea general». Geoffrey Skirton, miembro del consejo, su hija, y posiblemente la muerte de una joven hace 3 años. El silencio se prolongó un poco más. «Te escucho, padre. Por favor, cuéntame más». Hablaron durante más de 1 hora. Safin escuchó con atención, hizo preguntas precisas y no prometió nada, pero el padre Nicolás percibió su genuino interés. Un interés real, no mera cortesía. Al final de la conversación, Safin dijo: «Necesito unos días. Revisaré algunas cosas por mi cuenta. Si es lo que usted piensa, es una noticia importante. Pero necesito hechos, padre, no palabras». «Entiendo». «Una cosa más. ¿Entiendes que si Skirton se entera de que has acudido a la prensa, tu situación empeorará?» «Entiendo». ¿Y aún así has decidido seguir adelante?» «Sí». Safin estaba callado. «De acuerdo, llamaré más tarde». Los siguientes 5 días fueron extraños. Skirton no apareció. Ni amenazas ni visitas. Silencio. El padre Nicolás sabía que esto no auguraba nada bueno. Tales silencios suelen preceder a algo concreto. Esperó. Al 6.º día, Vera llamó. «Padre Nicolás, tengo noticias. Mi tía me ayudó a contactar con un abogado. No es de aquí, sino de Londres. Se especializa en casos de control coercitivo y violencia doméstica. Dice que tengo motivos para demandar a mi padre. No por la vía penal, sino por la civil. Por la tarjeta bancaria, por la vigilancia telefónica. Eso es bueno. Pero dice que llevará tiempo, meses, y que mi padre hará todo lo posible por impedirlo. Estoy preparada, solo quería decírtelo. Estás haciendo lo correcto. Una cosa más. ¿Conoces a una mujer llamada Olga Harwood? ¿O has oído algo sobre este asunto?» Una pausa. «Harwood, ¿no? ¿Quién es ella?» «Una mujer que falleció hace 3 años. Su marido trabaja para tu padre». «No lo sabía. Mi padre nunca me habló de sus negocios. Fue algo deliberado». «Entendido. Cuídate, Vera». Al 7.º día, Safin llamó. «Padre, he descubierto algo. Seré sincero. Lo que me contaste sobre Skirton es solo la punta del iceberg. He tenido varias conversaciones. Hay más historias. No solo sobre la familia. Hay socios comerciales que hablan de cosas muy extrañas. Hay documentos, transacciones de tierras que no parecen claras.
esto es más serio de lo que pensaba. ¿Hay alguna novedad sobre el caso Harwood? Esa es la parte más difícil. El caso está cerrado y los archivos están, digamos, incompletos. Pero encontré a alguien que trabajaba en el departamento de investigación en aquel entonces. Está dispuesto a hablar extraoficialmente, pero me contó algunas cosas. Dice que en ese momento había presión desde arriba, que le dijeron directamente, fue un accidente, no compliques las cosas. ¿Quién se lo dijo? No dio nombres, pero las insinuaciones eran bastante claras. El padre Nicolás estaba sentado en su estudio, escuchando. Afuera llovía. Dimitri, ¿vas a publicarlo? Sí, pero no de inmediato. Necesito 1 o 2 semanas más. Quiero hacerlo bien, para que no haya objeciones al material. Skirton es un hombre con recursos. Intentará impugnar la publicación. Necesito que todo esté impecable. Bien. Padre, última pregunta. ¿Está dispuesto, si fuera necesario, a hablar públicamente, a hacer algún comentario, a que se mencione su nombre? Soy. Eso es valiente de tu parte. Es mi deber. 3 días después de esta conversación, el padre Nicolás recibió otra visita. No 2 como la primera vez, solo una. Un anciano al que nunca había visto antes. Se presentó como Víctor. No dijo de dónde era. Pidió permiso para entrar, con educación y sin presiones. El padre Nicolás le dejó pasar. Se sentaron en la misma habitación pequeña junto a la iglesia. «Padre», dijo el hombre, «no soy de Skirton. Soy de gente que sabe mucho más de Skirton de lo que él cree. No he venido a amenazarlo. He venido a advertirle». «¿Acerca de?» «Geoffrey Skirton sabe que usted habló con el periodista del periódico regional. Alguien se lo comentó. Actualmente está preparando su contraataque. Concretamente, planea iniciar una auditoría financiera de la parroquia a través de su gente en la administración. Tardará varias semanas, pero el resultado será predecible. Intentarán desacreditarlo». El padre Nicolás lo miró. «¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto?» «No importa quién soy. ¿Por qué te lo cuento? Porque Skirton también nos está creando problemas, de diversas maneras. Su historia con su hija y este asunto con Harwood son riesgos innecesarios que él mismo se ha buscado. Nos conviene que pierda su puesto, te lo digo sin rodeos. Así que me estás usando como una herramienta». «No, te estoy diciendo la verdad y te doy a elegir. Puedes dar marcha atrás. Dile al periodista que has cambiado de opinión. Skirton se calmará. La auditoría no se llevará a cabo. Todo volverá a ser como antes. ¿Y si no doy un paso atrás? Entonces lo pasarás mal. Habrá una auditoría. Habrá un escándalo. Pero, para ser sincera, Skirton tiene muchas más preocupaciones que tú. ¿Cómo voy a saber que dices la verdad? No puedes saberlo. Esto se llama confianza. O la otorgas o no». Víctor se puso de pie. Se abrochó la chaqueta. «Piénsalo bien, padre. No volveré». Se fue. El padre Nicolás estaba sentado solo. Estuvo sentado durante mucho tiempo. Pensaba. Luego se levantó y entró en la iglesia. La nave estaba vacía. No era hora de misa. Se sentó en el primer banco y durante un buen rato contempló el iconostasio. Entonces dijo, en voz baja y con sencillez: «No sé si lo que estoy haciendo es correcto, pero no daré marcha atrás». La auditoría comenzó una semana después. Llegaron 3 personas con documentos y semblante serio. Dijeron que se trataba de una revisión financiera rutinaria de la parroquia. El padre Nicolás sabía que no era rutinaria, pero no intentó obstaculizarla. Trabajaron durante 3 días. Revisaron los documentos, hicieron preguntas. Galina estaba ansiosa, no por las finanzas, pues estaban en orden. Llevaba la contabilidad con esmero. Estaba ansiosa porque comprendía que cuando una persona con recursos quiere encontrar algo, lo encuentra. O lo fabrica. El segundo día de la auditoría, el padre Nicolás llamó a Safin. «Dimitri, tengo una auditoría financiera en marcha. Como dijiste, ya han empezado». «Entendido. Eso no cambia nuestros planes. El artículo está casi listo.
Estoy esperando un último comentario de una fuente. Creo que lo publicaremos en 4 o 5 días. Bien. Padre, lo más importante ahora mismo es no hacer nada que pueda interpretarse como una violación. Literalmente nada. Están buscando una excusa. Entiendo. Los inspectores se marcharon al 4.º día. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Pero al marcharse, el de mayor rango dijo: elaboraremos un informe. Recomendamos que se pongan en orden varios documentos. ¿Cuáles específicamente? Les enviaremos una lista. La lista nunca llegó. Fue simplemente un intento de crear una sensación de amenaza. Colgar allí, indefinidamente. El padre Nicolás lo entendió y suspiró aliviado. Al 5.º día, Safin publicó el artículo. El artículo apareció en el periódico regional y simultáneamente en varios sitios web de noticias importantes. El titular era mesurado, sin sensacionalismo, pero el contenido era detallado. Incluía todo: la historia de Vera, con su permiso ella misma había dado su opinión, el relato de Olga Harwood, que citaba una fuente anónima de los organismos de investigación, varias noticias económicas en las que aparecía el nombre de Skirton, y al final, un comentario del padre Nicolás, breve, de unas pocas frases. Habló de lo sucedido aquella noche y de por qué creía que era su deber ayudar. El padre Nicolás leyó el texto por la mañana. Llamó a Safin. «Buen trabajo, Dimitri». «Gracias. Ahora esperamos la reacción. Skirton hará algo, eso es seguro. La pregunta es, ¿qué exactamente?». La reacción fue rápida. En las primeras 24 horas, Skirton emitió un comunicado oficial a través de su secretario de prensa. En él, afirmaba que el artículo era un encargo, que la información había sido sacada de contexto y que la historia sobre su hija era un conflicto familiar convertido en provocación. Nada concreto, solo palabras. Pero entonces empezó a suceder algo más. Primero, llamó uno de los feligreses, un hombre de mediana edad, empresario. Dijo que había leído el artículo y quería contarle algo. Se reunió con el padre Nicolás y le relató su historia. Hacía 2 años, Skirton le había arrebatado un terreno. Documentalmente, todo parecía estar en orden, pero en realidad había habido presiones, amenazas y manipulación. Nunca había denunciado el caso porque no creía que le sirviera de nada. Ahora veía una oportunidad. Entonces llamó a una mujer. No de este pueblo, sino del de al lado. Se identificó como Marina. Dijo que su hermana había trabajado para Skirton hacía varios años y que, tras intentar denunciar irregularidades en su empresa, la despidieron y luego tuvo serios problemas, con la vivienda, con el trabajo, con la documentación. Casi como Vera, pero en un contexto diferente. Al finalizar la primera semana después de la publicación, Safin ya contaba con 5 nuevas fuentes. La historia seguía creciendo. Mientras tanto, el padre Nicolás vivió una experiencia diferente. El domingo, después del servicio religioso, varias personas se le acercaron simultáneamente. Feligreses a quienes conocía desde hacía años. Hablaron de distintas maneras, pero el mensaje era el mismo. Gracias. Algunos le estrecharon la mano. Una anciana lloró. Él no comprendía del todo a qué se debía exactamente tanta gratitud. Si era por haber ayudado a Vera, por no haberse quedado de brazos cruzados, o simplemente por haber hecho algo que otros temían hacer. Skirton lo llamó personalmente al 9.º día de la publicación. El padre Nicolás respondió. La voz de Skirton era diferente, no fría ni amenazante, simplemente cansada. Padre, entiendo que ahora estamos en bandos opuestos, pero quiero decirte una cosa. Estoy escuchando. Crees que conoces toda la historia, pero solo sabes lo que Vera te contó, y ella te contó su versión. Estoy dispuesto a escuchar la suya. ¿En realidad? Sí. Si quieres hablar, habla. Una larga pausa. Lidia murió, y yo... Fue muy duro para mí. Probablemente me excedí con el control. Ahora lo entiendo. Pero tenía miedo de perderla. Ella es todo lo que me queda. Eso explica el miedo, no explica lo que le hiciste. Nunca la golpeé. Ella no dijo que la golpeaste.
Dijo que la encerraste en su habitación, que bloqueaste sus finanzas, que vigilaste su teléfono. Son otras cosas, Jeffrey, no menos graves. Silencio. No eres padre, no sabes lo que es eso. No, es cierto. Entonces, ¿por qué decidiste que tenías derecho a interferir? Porque vino a la iglesia y pidió ayuda. Esa es razón suficiente. Skirton permaneció en silencio durante mucho tiempo. Has destruido mi vida, padre. No, tú mismo lo destruiste. Simplemente ahora es visible. Colgó el teléfono. Galina estaba de pie en el umbral, escuchando, pero solo su parte de la conversación. Se acercó, le tomó la mano y no dijo nada. Simplemente se quedó a su lado. Al 12º día de su publicación, la Fiscalía Regional anunció una investigación sobre las actividades de Skirton, oficialmente a raíz de las denuncias recibidas de los ciudadanos, extraoficialmente porque el artículo había llegado a las personas adecuadas. Al 15º día, Skirton renunció a su puesto en el consejo, sin dar explicaciones. Simplemente presentó su dimisión y dejó de aparecer en público. Vera se enteró por las noticias. Llamó al padre Nicolás. ¿Has visto? Hice. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y usted? Se quedó callado un momento. Qué raro. Pensé que cuando esto sucediera sentiría algo importante, alivio o alegría, pero solo me sentía agotada, un agotamiento enorme. 5 años es mucho tiempo. Eso es normal, Vera. El agotamiento después de un gran esfuerzo es normal. Padre Nicolás, ¿cree usted que podría haber cambiado si las cosas hubieran sido diferentes? No lo sé. Esa es una pregunta que nadie puede responder. Es mi padre. No he dejado de quererlo. Simplemente no puedo vivir así. Entiendo. Mi abogado dice que tengo buenas perspectivas en el ámbito civil. La tarjeta, la vigilancia telefónica, todo eso se puede probar. Quiero que esto llegue hasta el final. No por venganza, sino simplemente para que quede constancia oficial. Tienes razón al hacerlo. Gracias por todo. Que Dios te acompañe, Vera. La investigación sobre la muerte de Olga Harwood se reabrió 2 meses después de su publicación. Oficialmente, se describió como una revisión adicional a la luz de nuevas circunstancias. Simon se enteró y fue a ver al padre Nicolás, así, sin más, sin invitación alguna. Llegó, se sentó en un banco del cementerio y permaneció en silencio durante un buen rato. Luego dijo, «Gracias». El padre Nicolás se sentó a su lado. «No fui yo, fue la periodista». Fue Vera quien encontró el valor. Fuiste tú quien me lo contó. «¿Lo has conectado todo?» «Tal vez». Se quedaron sentados en silencio un rato más. Las primeras hojas de otoño caían sobre el patio. Simón tosió. «Padre, ¿qué pasará con su marido? ¿Y con Harwood?» «No lo sé. Eso ya no depende de mí. ¿Pero hay una posibilidad?» «Hay». El anciano asintió. Se puso de pie. Al marcharse dijo, «Olga era una buena chica. Una chica muy buena». Se fue. El caso Harwood se prolongó durante mucho tiempo. Esa es otra historia, con sus propios giros y dificultades. En el momento de redactar este artículo, aún se desconocía cómo terminaría. La investigación continúa. Geoffrey Skirton abandonó la ciudad tras dimitir. Se desconoce su paradero actual. Se dice que está en Londres y que ha vendido la mayor parte de sus propiedades. Aún no se han presentado cargos penales contra él, pero sí varias demandas civiles, incluida una de Vera. Vera vive en Westbridge, trabaja y estudia. Se matriculó en Derecho. Dice que quiere dedicarse precisamente a este tipo de casos, ayudar a personas que se encuentran en situaciones similares a la suya. El abogado que la ayudó se ha convertido en su tutor académico. No tiene contacto con su padre. Dice que aún no está preparada para ello. Quizás algún día, o quizás no. El padre Nicolás permaneció en su parroquia. Un representante de la diócesis acudió a visitarlo. La conversación fue desagradable y prolongada. Le dijeron al padre Nicolás que la intromisión en disputas civiles era indeseable, que conllevaba riesgos para la reputación y que sería mejor mantener la neutralidad la próxima vez.
Neutralidad, repitió el padre Nicolás. Sí, la Iglesia se mantiene al margen de la política y los conflictos personales. Una persona acudió a la Iglesia en busca de ayuda. Eso no es política. Es un asunto familiar de otra persona. Aquí no hay extraños, y menos aún en la Iglesia. El representante se marchó. No hubo mayores consecuencias, probablemente porque la historia se había hecho pública y cualquier acción contra el padre Nicolás habría dado mala imagen. Los feligreses se mantuvieron unidos en todo momento. Llegaron algunos nuevos. Tras la publicación, varias personas acudieron a la iglesia por primera vez. Comentaron que habían leído sobre el caso y querían ver al sacerdote que había actuado de esa manera. El padre Nicolás no consideraba que hubiera hecho nada heroico. Lo dijo directamente, a Safin cuando se lo pidió y a los feligreses cuando le dieron las gracias. Simplemente hice lo que tenía que hacer, nada más. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó Safin en una ocasión. ¿Si la auditoría hubiera detectado irregularidades? ¿Si te hubieran suspendido? Entonces lo habría aceptado. ¿Sin remordimientos? No. ¿Por qué? El padre Nicolás pensó. Porque cuando una persona yace en las escaleras de la iglesia pidiendo ayuda, ese no es momento para calcular riesgos, es momento de actuar. Si empiezas a sopesar los riesgos, ya has esperado demasiado. Safin lo anotó, lo incluyó en su segundo artículo, no sobre Skirton, sino sobre cómo funciona el sistema de protección en pueblos pequeños donde las personas influyentes se sienten intocables. El artículo ganó varios premios de periodismo. Cuando Safin se lo contó al padre Nicolás, se echó a reír. «Padre, gracias a ti, ahora soy ganador de un premio». «Gracias a Vera», corrigió el padre Nicolás. «Ella tuvo el valor de ir. Sin eso, nada de esto habría sucedido». Y esa era la verdad. Toda la historia comenzó con una decisión: saltar desde la ventana de un segundo piso y correr. Sin teléfono, sin dinero, sin zapatos. A las 3 de la mañana. Hacia una iglesia donde la luz estaba encendida. A veces, este tipo de decisiones cambian más de una vida. La historia de Vera Skirton no es excepcional. Hay muchas historias similares. En pueblos pequeños donde todos se conocen y donde la reputación y el dinero valen más que la ley. Donde la gente aguanta años porque no cree que nada pueda cambiar. Donde un hombre influyente puede bloquear una tarjeta bancaria, cerrar una puerta con llave y decirle a su hija: no vas a ir a ninguna parte. Y a veces aparece alguien que no tiene miedo de responderle: esa no es tu decisión. El padre Nicolás continúa sirviendo. Cada mañana recorre la iglesia antes de abrirla a los feligreses. Observa los escalones. Vacío. Se alegra cada vez que están vacías. Y cada vez sabe, si eso cambia, volverá a hacer lo que debe. Esa es toda la historia. Y ahora una pregunta para ustedes. El padre Nicolás arriesgó su reputación, su posición, su parroquia, por una joven a la que nunca había conocido, a quien encontró en las escaleras de la iglesia por la noche. Skirton dijo que controlaba a su hija por miedo a perderla, que ya había perdido a su esposa y no quería perder a su hija. Esto no justifica lo que hizo, pero es una explicación. Escribe en los comentarios: ¿crees que hay situaciones en las que el miedo a perder a alguien lleva a una persona a destruir precisamente aquello que teme perder? ¿Y podría Skirton haberlo cambiado todo por sí mismo, sin ninguna publicación, sin escándalo, sin procesos judiciales? ¿O es la presión externa la única forma de que estas personas se detengan? Escribe lo que piensas, importa. Pero en realidad todo no empezó la noche en que Vera saltó por la ventana. Empezó mucho antes, y para entender por qué la historia terminó así y no de otra manera, hay que remontarse un poco atrás. Geoffrey Skirton no nació en una familia adinerada. Creció en una familia común y corriente. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre era maestra. Nada excepcional, nada especial. Pero desde niño poseía una cualidad que quienes lo rodeaban confundían con ambición. Siempre supo lo que quería. Y siempre lo consiguió, por cualquier medio necesario. En los 90 ganó su primer dinero, como muchos en aquella época, gracias a la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Luego invirtió en la construcción, después compró terrenos. Luego vinieron los contactos y finalmente el puesto en el Consejo Municipal.
Lidia llegó a su vida cuando él tenía 32 años. Trabajaba en un estudio de arquitectura que diseñaba una de sus propiedades. La conoció en una reunión de trabajo y 3 meses después le propuso matrimonio. Ella aceptó porque él era seguro de sí mismo, atento y generoso, porque sabía escuchar, porque a su lado se sentía segura. Los primeros años fueron buenos, luego normales. Después llegó el dinero y con él el poder. Y el poder cambia a la gente. No siempre, pero a menudo. Lidia notó cómo estaba cambiando. Era una mujer inteligente y guardó silencio sobre muchas cosas. Sobre cómo hablaba con sus subordinados, sobre cómo resolvía los problemas, sobre a quién pagaba y por qué. Comprendió que ese era el precio y lo pagó en silencio. Vera nació 4 años después de la boda, y Lidia enseguida intuyó que con la llegada de su hija algo había cambiado en su marido, para mejor. Se había vuelto más tierno. No en los negocios, eso seguía igual, pero en casa, con la pequeña Vera, era diferente. Casi como una persona normal. Lidia murió lentamente. El diagnóstico se realizó cuando Vera tenía 17 años. 2 años de quimioterapia, hospitales, remisiones y recaídas. Skirton gastó enormes sumas, las mejores clínicas, los mejores médicos. Nada funcionó. Cuando ella murió, algo se rompió dentro de él. No de inmediato, sino gradualmente. Al principio, simplemente se retrajo. Luego comenzó a ver a Vera de otra manera, como algo que podía perderse. El miedo a la pérdida, que no tenía forma de expresar ni de procesar. Lo convirtió en control. Era la única manera que conocía. Esto no es una justificación, es una explicación. Entre estas dos cosas hay un abismo. Vera no le contó esto al padre Nicolás de golpe. Más tarde, cuando estaba en Westbridge, en una de las conversaciones telefónicas que mantenían de vez en cuando, llamó una noche y dijo: «Padre Nicolás, quiero contarle algo sobre mi madre, porque sin esto la historia estará incompleta». Él escuchó. Mamá sabía lo que hacía. No todo, pero sí mucho. Me lo contó antes de morir. Dijo que lo perdonaba porque creía que podía ser diferente, que veía a esa persona diferente. Rara vez, pero la veía. ¿Y tú? Yo también lo veía. A veces. Cuando lo estaba pasando mal, él podía estar ahí. Simplemente se sentaba a mi lado en silencio. Eso también significa algo, ¿no? Sí, lo hace. Por eso me resulta tan difícil, porque estoy enfadada con él y al mismo tiempo recuerdo que es capaz de ser humano. Simplemente no puede serlo de forma constante. El padre Nicolás pensó en cómo responder. Vera, puedes amar a una persona y comprender que no puedes estar cerca de ella. Eso no es una contradicción, es honestidad. Se quedó callada un momento. Lo sé, solo necesito que alguien me lo confirme. Confirmado. Estas conversaciones no forman parte de la versión pública. Esto es lo que el padre Nicolás compartió más tarde en una conversación privada. Y es importante para comprender esta historia, para que no se convierta en un esquema simplista, villano y víctima. La vida rara vez es tan simple. Skirton era un hombre cruel en ciertas situaciones, y también era un padre angustiado ante la posibilidad de perder a su hija. Ambas cosas coexistían en él simultáneamente, y no encontraba la manera de afrontarlo con humanidad. Pero ese es su problema, no el de Vera, ni el del padre Nicolás. Ahora bien, hablemos de lo que quedó fuera de pantalla. Anton, el joven al que Skirton había ahuyentado. El mismo con el que Vera se veía a escondidas. Tras la publicación, él mismo le escribió. Le contó que, en aquel entonces, un desconocido lo había llamado y le había dicho que tendría problemas si seguía viendo a Vera. En concreto, problemas con su trabajo. Su padre tenía una pequeña tienda, y el hombre le insinuó que la tienda podría tener dificultades con las inspecciones. Anton se asustó. Era un chico de 20 años y no sabía cómo afrontar esas situaciones. Le escribió a Vera diciéndole que lo sentía y que deseaba haber actuado de otra manera. Vera le respondió: «Lo que escribió exactamente, eso es asunto suyo.
Pero el padre Nicolás, al oír esta parte de la historia, guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo una cosa. El miedo no es una justificación, pero tampoco es un veredicto. Esto puede entenderse de varias maneras. Hay otra cosa que conviene mencionar. Cuando la historia se hizo pública, en los comentarios del artículo de Safin surgieron todo tipo de reacciones. Algunos apoyaban a Vera, otros escribían que había ventilado los trapos sucios de la familia en público y que eso era inapropiado. También había quienes defendían a Skirton, argumentando que había hecho mucho por el pueblo y que una sola historia no podía borrar sus logros. El padre Nicolás leyó estos comentarios. No todos, eran demasiados, pero sí varios. Alguien lo pilló. Escrito por un usuario anónimo. ¿Qué? ¿Ahora el sacerdote se está metiendo en política? ¿Lo siguiente será que comente sobre las elecciones? El padre Nicolás no respondió en línea. Nunca usaba redes sociales. Pero también escuchó esta pregunta de una persona real. Un feligrés, un anciano, que se acercó después del servicio y dijo prácticamente lo mismo. Padre, se ha metido en política. Skirton es un hombre importante. Ahora la parroquia tendrá problemas. La parroquia ya tenía problemas, respondió el padre Nicolás. Se realizó una auditoría. No encontraron nada. Seguimos adelante. No entiendes lo que estás haciendo. Esto no te incumbe. Una persona vino a pedir ayuda. Ese es siempre mi trabajo. Crees que tienes razón, pero podrías estar equivocado. El padre Nicolás lo miró. Podría ser. No pretendo ser un santo que nunca comete errores, pero esa noche hice lo único que podía hacer, y lo volvería a hacer. El hombre se marchó insatisfecho. Un par de domingos después dejó de asistir a los servicios religiosos. Dicen que empezó a ir a otra iglesia en el distrito vecino. El padre Nicolás lo lamentaba, no por su propia acción, sino por el hecho de que el hombre se hubiera marchado. Eso también era una pérdida. Pequeña, pero una pérdida al fin y al cabo. Cuando Galina se enteró, dijo, «Nicolás, no puedes complacer a todo el mundo». «Lo sé. Y no tienes por qué hacerlo». «Lo sé. Sigue siendo desagradable». «Eso significa que eres una persona normal. Las personas anormales no sienten cuando alguien se aleja de ellas». Se rió. Por primera vez en varias semanas, de verdad. Hubo un momento más que merecía ser contado, ya hacia el final de esta historia. O mejor dicho, hacia el momento en que la historia dejó de ser aguda y entró en la fase de consecuencias largas y lentas. El padre Nicolás recibió una carta en papel, no electrónica, en un sobre, sin remitente, escrita a mano, con letra pulcra y legible. Padre Nicolás, no sé si actuó correctamente, pero sé que yo no habría tenido el valor de hacer lo que usted hizo. Vivo una situación similar a la de Vera, solo que tengo 38 años y soy esposo, no padre. Al leer esta historia, por primera vez, pensé que quizás yo también tenga una salida. Aún no sé si seré capaz de lograrlo, pero lo estoy considerando. Gracias. Una persona que usted no conoce. Leyó la carta varias veces. La guardó en el cajón del escritorio. No había dónde responder, no había dirección. Esperaba que aquella mujer hubiera encontrado la salida. No sabía si lo había logrado. Lo más probable es que nunca lo supiera. Eso también forma parte de esta historia, la parte invisible. Aquellos que leyeron, escucharon, observaron las acciones de otros y sintieron una emoción profunda. No se puede contar a esas personas. No aparecen en publicaciones, no comentan, no llaman. Simplemente viven y piensan. Eso es, quizás, lo más importante. No se trata de fama, ni de premios periodísticos, ni de demandas legales, sino de ese momento en que una persona, sola, en su propia habitación, leyendo la historia de otra persona, piensa, ¿quizás yo también puedo? Para eso sirve todo esto. Safin le preguntó una vez al padre Nicolás, ya después de que todo se hubiera calmado, «Padre,
Si hubiera sabido de antemano todo lo que le esperaba, la auditoría, las amenazas, la pérdida de una feligresa, las llamadas de Skirton, la presión de la diócesis, ¿la habría ayudado de todos modos? El padre Nicolás no lo pensó mucho. ¿Sabes, Dimitri? Yo también me hice esa pregunta, y me di cuenta de que la estaba formulando mal, porque no se puede saber de antemano. A las 3 de la mañana, cuando sales a comprobar si hay luz y ves a una persona en la escalera, no sabes nada. Solo sabes una cosa, que hay una persona que necesita ayuda, y o la ayudas o no. Todo lo demás viene después. ¿Y si las consecuencias hubieran sido peores? ¿Si te hubieran suspendido o algo peor? Entonces habría podido vivir con eso, pero habría sabido que había hecho lo que tenía que hacer. ¿No tienes miedo? Tengo miedo. Tuve miedo entonces y lo tuve después. El miedo es normal. La cuestión no es si tienes miedo, sino qué haces cuando tienes miedo. Safin lo transcribió palabra por palabra, y este fragmento se difundió más que ningún otro. Fue citado, reenviado y comentado. Cuando se lo contaron al padre Nicolás, este simplemente se encogió de hombros. Es algo obvio. No es para todos. Tal vez. Pasaron varios meses. La vida en la parroquia volvió a su ritmo habitual. Misas, bautizos, funerales, confesiones. Algunos llegaron nuevos, otros se fueron. Son cosas que pasan. El padre Nicolás sigue haciendo su ronda por la iglesia todas las mañanas. Sigue mirando los escalones. Una mañana de otoño, en un día frío, salió al porche y encontró un sobre en los escalones. Estaba allí tirado, sujeto por una pequeña piedra para que el viento no se lo llevara. La recogió. Dentro había una postal, sencilla, sin firma. En ella estaban escritas solo unas pocas palabras. Encontré la salida. Gracias. Estuvo de pie en el porche durante un buen rato. Sostenía la postal en sus manos. Luego se la guardó en el bolsillo. Entró en la iglesia. Encendió las velas. Comenzó a prepararse para el servicio matutino. Era un día cualquiera, el día más ordinario. Y así era exactamente como debía ser. Y esa es toda la historia. Una historia sobre cómo una persona estuvo en el lugar y el momento precisos y no se dio la vuelta. Sobre cómo eso tuvo un efecto dominó, tanto para él como para los demás. Sobre cómo los pueblos pequeños no son tan pequeños cuando algo que había permanecido inmóvil durante mucho tiempo comienza a moverse. Y sobre cómo a veces una sola luz encendida es suficiente para que una persona en la oscuridad sepa hacia dónde correr. Escribe en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Podría Skirton haberse detenido? ¿Fue víctima de sus propios miedos o simplemente los usó como excusa? Y si hubieras estado en el lugar del padre Nicolás esa noche, ¿qué habrías hecho? ¿Hecho? Escribe. Leo todos los comentarios. Pero antes de que la historia entrara en la fase de escándalo público, hubo varios días más que merecen ser contados. Días en los que todo podría haber sido completamente diferente. Al segundo día de que Vera partiera hacia Westbridge, una mujer fue a ver al padre Nicolás. No era joven, rondaba los 60 años y llevaba un pañuelo en la cabeza cuidadosamente atado. Él no la conocía. Ella no era de su parroquia. Se identificó como Nina y dijo que trabajaba en la administración del ayuntamiento. No como funcionaria, sino como limpiadora. Llevaba 20 años allí. «Padre, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto. Siéntese, por favor». Se sentaron en la misma habitación pequeña. Nina sacó algo de su bolso, no un pañuelo para la cabeza, sino un pañuelo de tela, y lo sostuvo entre sus manos, sin usarlo. Simplemente lo sostuvo. «He oído hablar de la chica, la hija de Skirton. Dicen que tú la ayudaste». «¿Dónde lo oíste?» «Es un pueblo pequeño. Para la hora del almuerzo todo el mundo lo sabía». El padre Nicolás asintió. «Quiero contarte algo. Quizás importe, quizás no. No lo sé. Llevo 20 años limpiando en el edificio administrativo. Allí está la oficina de Skirton. Él solía celebrar reuniones allí cuando estaba en la ciudad. Yo limpio después de todas las reuniones. Nadie me molesta porque solo soy la persona que limpia. Nadie se fija en mí». «¿Y qué oíste?» Ella estaba callada. Se ajustó el pañuelo en la cabeza. «Hace aproximadamente un año.
Estaba limpiando en el pasillo junto a la oficina. La puerta no estaba completamente cerrada. Dentro estaban Skirton y otro hombre. Reconozco su voz. Era Harwood. El mismo. El marido de la chica que se ahogó. El padre Nicolás se enderezó. Estaban hablando. No estaba escuchando a propósito. Simplemente pasaba por allí. La puerta estaba abierta. Harwood estaba diciendo algo sobre dinero, que necesitaba una suma diferente, que lo que le habían dado no era suficiente. Skirton respondió que el acuerdo se había cumplido su promesa, y le dijo que si Harwood volvía a sacar el tema, se arrepentiría. Lo dijo con mucha calma, sin enfado, simplemente como un hecho. El padre Nicolás la miró. ¿Entiendes de qué estaban hablando? No lo sé con exactitud, pero después de leer el artículo pensé, tal vez esté relacionado, tal vez no. No se me da bien descifrar estas cosas. ¿Estás dispuesto a contárselo a alguien oficialmente? ¿A un detective, por ejemplo? Nina apretó más el pañuelo. Tengo miedo. Tengo una hija, nietos. Soy yo quien los mantiene. Si pierdo mi trabajo, no sé qué haremos. Entiendo. Pero no podía faltar. Le di vueltas y vueltas y vine. Por esa chica. Olga. La recuerdo. A veces venía a la oficina a ver a su marido. Era joven. Sonreía. No había dramatismo en su voz. Simplemente decía la verdad. Gracias por venir, Nina. Esto es importante. No le diré a nadie que fuiste tú. Pero si alguna vez decides hacerlo, avísame. Te ayudaré a encontrar a las personas adecuadas. Ella asintió. Se puso de pie. Al salir, se detuvo en el umbral. Padre, ¿crees que allá arriba lo ven todo? ¿Lo que hace la gente? Sí, lo hacen. ¿Y qué hacen con ello? Esperan. A veces ayudan cuando alguien empieza. Ella pensó. Es bueno que hayas empezado. Ella se fue. El padre Nicolás estaba sentado pensando en Harwood. Si Nina no se equivocaba, no lo había imaginado, no lo había confundido, entonces la imagen se estaba volviendo significativamente más compleja. Harwood no era simplemente el marido de una mujer muerta. Harwood podría ser alguien que sabía lo que había sucedido y que estaba siendo mantenido en una situación correa corta precisamente por ese conocimiento. Cuando llamó a Safin y le contó sobre esta conversación, el periodista guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, «Padre, esto cambia las cosas». Lo sé. Pero se trata de un único testimonio, circunstancial, y la fuente no quiere que se revele su identidad. Lo sé, pero ahora ya sabes dónde buscar. Safin investigó. Encontró a otra persona que había oído rumores sobre algún tipo de presión sobre Harwood. No eran palabras directas, sino insinuaciones. Esto no bastaba para una acusación penal, pero sí para plantear preguntas. Y esas preguntas, formuladas correctamente, se incluyeron en el artículo. Fue precisamente este fragmento del artículo el que, según Safin, impulsó a los investigadores a reconsiderar las circunstancias de la muerte de Olga Harwood. Porque cuando las preguntas se hacen públicas, resulta más difícil guardar silencio. Harwood fue citado a declarar. Se desconoce qué les dijo exactamente a los investigadores, ya que los documentos están sellados. Sin embargo, fue despedido de la empresa de Skirton incluso antes de que éste renunciara. Eso también dice algo. El padre Nicolás no tenía ningún deseo de ser investigador. No pretendía ser detective ni intentaba descubrir la verdad por su cuenta. Su trabajo era diferente. Simplemente escuchaba a quienes acudían a él y transmitía la información a quienes sabían cómo manejarla. A veces esto resultaba ser más importante de lo que él había pensado. Una noche, ya después de que todo se había hecho público y las cosas se habían calmado un poco, Galina le preguntó durante la cena, «Nicolás, ¿te has arrepentido de algo?» «¿Lamentar qué exactamente?» «Todo esto, involucrarse». Dejó la cuchara, pensó. Hubo varios momentos en los que fue difícil. Cuando esos dos hombres vinieron con sus amenazas. Cuando llegó la carta de la diócesis. Cuando Simon me habló de su hija.
Pensé que quizás lo que había sucedido allí era peor que un simple accidente. En esos momentos sentí miedo, y fue desagradable. Y pensé, ¿por qué me metí en esto? ¿Y qué te dijiste a ti mismo? Que no tenía otra opción, que vi a una persona en las escaleras y no pude pasar de largo. Esa no es una respuesta a la pregunta. Es la única respuesta honesta que tengo. Galina estaba callada. El sacerdote de la parroquia vecina, el padre John, me dijo ayer que hiciste lo correcto. Pensé que no lo sabías. No lo hice. Bueno, ahora ya lo sabes. El padre Nicolás sonrió. Gracias. No me des las gracias. Simplemente lo transmití. Permanecieron en silencio por un momento. Galina, ¿qué opinas tú de todo esto? Ella alzó la vista hacia él. Me asusté mucho cuando llegaron esos dos hombres. Muchísimo. No te lo demostré, pero me asusté. Y entonces pensé, si no la hubieras ayudado, seguiría siendo otra persona. No el hombre con el que me casé. Así que lo qué. Así que hiciste lo correcto, aunque hubiera terminado peor. Fue un momento importante. Uno de esos momentos que no aparecen en artículos ni entrevistas, porque ocurren a puerta cerrada, entre dos personas, durante una cena. Pero que, quizás, ayudan a mantener a una persona en pie mejor que cualquier apoyo público. Él le tomó la mano. Ella no la apartó. Había una historia más que merecía ser contada. Un mes después de la publicación, un joven acudió a ver al padre Nicolás. Tendría unos 30 años, aspecto corriente, vaqueros, chaqueta, algo nervioso. Se identificó como Maxim. Era del pueblo vecino. Padre, he leído sobre ti, sobre todo este asunto. Quiero decirte algo. No sé si debería, pero quiero hacerlo. Por favor, hable. Trabajé para la constructora de Skirton hace 3 años. Me fui por voluntad propia. Antes de irme, vi ciertas cosas. Infracciones en la obra. Infracciones graves, no solo en los documentos. En una propiedad, en resumen, estaban usando materiales que no cumplían con los requisitos de los planos. Se trata de seguridad. Es un bloque residencial. Hay gente viviendo allí. El padre Nicolás lo miró. ¿Entiendes que esto es serio? Sí. En aquel momento guardé silencio. Tenía miedo. Ahora leo sobre ti y pienso que tal vez este sea un momento diferente. ¿Por qué este es un momento diferente? Porque no te quedaste callada. Y no pasó nada terrible. Es decir, fue difícil para ti, pero sigues aquí, lo que significa que es posible. El padre Nicolás pensó, Maxim, lo que describes no es de mi competencia. No soy inspector de obras ni fiscal. Debes acudir a las autoridades competentes. O al periodista que ya está trabajando en este tema. Puedo facilitarte su contacto. ¿Crees que debería? Creo que si un bloque residencial tiene problemas de seguridad, entonces sí. Merece la pena. Esto ya no se trata de Skirton. Se trata de la gente que vive allí. Maxim asintió. Tomó los datos de contacto de Safin. El padre Nicolás desconocía si había llamado o no. Pero 3 semanas después, Safin mencionó de pasada que había conseguido una fuente interesante en el ámbito de la construcción. Quizás era Maxim, quizás era otra persona. Así es como funciona el efecto. Una persona hace algo, otra lo ve y encuentra el valor para hacer algo por su cuenta. Una tercera observa a la segunda, y así sucesivamente. No es una cadena, más bien son ondas en el agua. Una mañana de otoño, mientras estaba en el pórtico antes del servicio religioso, el padre Nicolás pensó en esto. Soplaba un viento frío. Había hojas en los escalones. El padre Nicolás pensaba barrerlas, pero primero se quedó allí, simplemente observando. Las escaleras estaban vacías. Recordaba aquella noche, cómo había salido y visto a Vera, cómo había estado tendida allí con el pelo cubriéndole la cara, lo difícil que le había resultado levantarse, cómo había pedido agua. Habían pasado varios meses. Vera se encontraba ahora en otra ciudad, estudiando, trabajando y llevando a su padre al juzgado civil.
Simón volvía a asistir a misa todos los domingos, siempre sentado en el tercer banco desde la izquierda. Nina seguía limpiando en el ayuntamiento, al menos por ahora. Puede que Maxim hubiera llamado a Safin, o puede que no. Skirton está en algún lugar de Londres. Olga Harwood sigue muerta. Eso no cambiará, independientemente de las publicaciones o de los resultados de la investigación. La investigación puede esclarecer la verdad, puede castigar a los culpables, pero no la traerá de vuelta, y no le devolverá a Simón a su hija. Esa también es la verdad, una verdad importante. La justicia, cuando llega, no deshace lo sucedido, simplemente reconoce que esto estuvo mal. Para algunos esto es importante, para otros no es suficiente. Ambas posturas son comprensibles. El padre Nicolás cogió la escoba y empezó a barrer los escalones. Las hojas estaban mojadas por la lluvia de la noche anterior. La escoba raspaba la piedra. Una mañana cualquiera, la más cualquiera. Terminó de barrer y apoyó la escoba contra la pared. Abrió la puerta de la iglesia. Dentro reinaba el frescor y el silencio. En media hora llegarían los primeros feligreses. Comenzaría la misa. Y luego, un día cualquiera. Una vida normal. Tal y como debe ser. Hay varias cosas más que deben decirse. No sobre Skirton, no sobre la investigación, sino sobre las personas que, por casualidad, se vieron involucradas en esta historia. Y no por ello fueron menos importantes. La esposa del sacerdote, Galina, nunca concedió entrevistas. Safin le preguntó una vez al padre Nicolás, ¿sería posible hablar con su esposa? El padre Nicolás no respondió. Galina lo pensó y dijo, no, gracias. Lo explicó así. No hice nada especial. Llevé unos calcetines calentitos y té. Eso no es noticia para un periódico. Tiene razón, y a la vez no la tiene, porque llevar calcetines calientes a las 3 de la mañana también es un gesto. Pequeño, cotidiano, que pasa desapercibido. Pero cuando te encuentras con desconocidos, en la oscuridad y el frío, y alguien te ofrece calcetines y té, eso no es una nimiedad. Es una señal de que te ven, de que no eres invisible, de que a alguien le importa que tus pies estén calientes. Vera dijo después que eso era lo que recordaba. No palabras, sino los calcetines. Cómo Galina los sacó en silencio de un cajón y se agachó para ayudarla a ponérselos. Sin preguntar. Simplemente lo hizo. Fue entonces cuando comprendí que no me había equivocado al venir aquí, solía decir Vera. Nadie escribirá un artículo sobre esos calcetines, pero son más importantes que muchas otras cosas. También estaba Teodoro, un joven que trabajaba como acólito en la iglesia. Tendría unos 25 años y estudiaba por correspondencia para obtener un título de maestro. Ayudaba al padre Nicolás con las tareas domésticas, cortaba leña, arreglaba cosas. Cuando esos dos hombres llegaron con sus amenazas, Teodoro estaba en el patio. Lo oyó todo. Entonces se acercó al padre Nicolás y le dijo, «Si me necesitas, iré. Te ayudaré, en todo lo que pueda». «¿Qué quieres decir con de cualquier forma posible?», preguntó el padre Nicolás. «Bueno, no lo sé. Sentarme a tu lado, por ejemplo, o simplemente estar aquí». Fue una frase incómoda, pero sincera. El padre Nicolás le dio las gracias y dijo que por ahora no necesitaba ayuda, pero recordó que solo hay que estar aquí, porque a veces eso es precisamente lo que se necesita, simplemente para que alguien esté a tu lado. Por cierto, después de que todo esto terminó, Teodoro empezó a pensar en estudiar Derecho. Le dijo al padre Nicolás, «Vi todo esto y pensé, la gente buena necesita las herramientas adecuadas, y la ley es una herramienta. Una buena idea. ¿No te importará si me voy? Teodor, no eres mi siervo. Por supuesto que puedes ir». Todavía no se ha ido, sigue pensando, pero está pensando. Y eso también son ondas en el agua. Ahora bien, hay algo que el padre Nicolás no le contó a nadie durante mucho tiempo. Solo se lo contó a Safin y solo de pasada, varios meses después. Esa primera noche, mientras Vera estaba sentada con él tomando té y él la escuchaba,
Hubo un momento en que pensó, ¿y si no está diciendo la verdad? ¿Y si no es como ella lo describe? ¿Y si Skirton realmente está preocupado por una hija psicológicamente inestable y ella, por razones propias, lo está acusando? Esa pregunta le cruzó la mente fugazmente. No por mucho tiempo, solo por unos segundos, pero sí que le vino a la mente. Se lo contó a Safin y el periodista se sorprendió. ¿Y qué hiciste con esa pregunta? La miré, sus manos, los rasguños, cómo sostenía la taza, con ambas manos porque no podía con una. Le temblaban las manos. Y decidí que aunque no estuviera diciendo la verdad, no podía cerrarle la puerta. Porque es una persona. Porque está pidiendo ayuda. Si me está engañando, esa es su decisión y su pecado. Pero si ella dice la verdad y yo la rechazo, entonces esa ya es mi decisión y mi pecado. Lógica simple. Sencillo, pero necesité varios segundos para entenderlo. Safin lo anotó, pero no lo incluyó en el artículo. Se lo guardó para sí mismo. El padre Nicolás se alegra de que aquel momento de duda haya pasado rápidamente, porque si se hubiera quedado estancado en ella, si se hubiera quedado dándole vueltas, sopesándola, podría haber actuado de otra manera. No porque sea mala persona, sino porque la duda, cuando abunda, paraliza. A veces hay que actuar con rapidez, no de forma temeraria, sino con rapidez. Hay una cosa más importante, sobre el padre Nicolás como persona, porque la historia no trata sobre un héroe perfecto, es una persona común y corriente, con debilidades comunes y corrientes. Por ejemplo, maneja mal los conflictos. Cuando alguien se enoja con él o lo acusa, lo siente físicamente. Después de la visita de Skirton con su abogado, la primera, cuando éste habló de una persona psicológicamente inestable, el padre Nicolás no pudo sentarse a comer con normalidad durante varias horas. Simplemente no podía. Su estómago no lo toleraba. Galina vio esto y no dijo nada. Simplemente le trajo té con miel y lo dejó a su lado. Tampoco le gusta tomar decisiones solo. Normalmente consulta con alguien, con Galina, con algún feligrés de su confianza. En esta ocasión no había a quien consultar ni tiempo para ello. Todo sucedió muy rápido. Y eso también fue una carga. No es un héroe sin miedo ni debilidad. Es una persona que, a pesar del miedo y la debilidad, hizo lo que creía correcto. Eso es diferente. Eso importa más que si le hubiera resultado fácil. Vera le preguntó una vez, por teléfono, unos 3 meses después. Padre Nicolás, ¿cree usted que todo sucede por alguna razón? ¿En qué sentido? Bueno, que yo corrí específicamente a tu iglesia, que te quedaste hasta tarde específicamente esa noche, que todo coincidió exactamente de esa manera. Creo que lo que llamamos coincidencia es cuando no vemos las conexiones, pero las conexiones siempre están ahí. Entonces, ¿no fue una coincidencia? No lo sé. No pretendo opinar sobre sucesos específicos, por qué ocurren y por qué ocurren de esa manera. Eso sería atribuirme un conocimiento demasiado profundo. Pero sé una cosa, cuando te encuentras en el lugar adecuado, ese es un momento de elección. Tú decides qué hacer con él. Y elegiste correctamente. Eso espero. Sin duda, tienes razón, te lo aseguro. Resulta un poco gracioso cuando la persona que recibió la ayuda le dice a quien la ayudó que actuó correctamente, como si necesitara confirmación. Pero a veces, precisamente eso es lo que se necesita, porque en el interior siempre hay una voz que duda. Y es bueno cuando alguien de fuera dice, sí, no te equivocaste. Por último, cabe preguntarse qué ha cambiado en el pueblo. No me refiero a grandes cambios ni a reformas radicales, sino a pequeñas cosas cotidianas. Skirton se ha ido. Su puesto en la jerarquía local no quedó vacío, por supuesto. Nunca lo queda. Llegaron otros con más dinero y más contactos. La vida sigue, el sistema sigue. Pero algo ha cambiado. Pequeñas cosas. Aquel empresario al que Skirton le había confiscado un terreno presentó una demanda y ganó. Un caso menor, sin mucha repercusión mediática, pero ganó. Antes no lo habría intentado. Varias personas del pueblo presentaron quejas sobre diversos asuntos,
no directamente relacionados con Skirton, simplemente encontraron el valor para hacerlo. El padre Nicholas desconoce todos los detalles, se enteró por sus feligreses. Esto no es una revolución, esto no es un punto de inflexión. Es simplemente que varias personas vieron que era posible intentarlo. Y lo intentaron. No es mucho, pero tampoco es nada. Bueno, probablemente eso es todo lo que se puede decir sobre esta historia. Una historia sobre un sacerdote que encontró a una niña en las escaleras de la iglesia. Sobre una niña que encontró el valor para saltar por una ventana. Sobre un periodista que encontró el valor para escribir. Sobre un anciano que encontró el valor para hablar. Sobre una limpiadora que encontró el valor para venir. Sobre un joven que tal vez aún encuentre el valor para hacer una llamada. Sobre una postal sin firma. Sobre calcetines calientes a las 3 de la mañana. Sobre té con miel servido en silencio. Sobre gente común que en un momento dado decide no guardar silencio. Esa es la historia. Y la pregunta para ti es la misma que antes, pero ahora con una adición. Skirton dijo que temía perder a su hija. Ese miedo lo impulsó a hacer lo que hizo. Algunos dirán, es una explicación. Otros dirán, es una excusa. La diferencia es importante. Escriba en los comentarios, ¿dónde crees que está la línea que separa una explicación de una excusa? ¿Cuándo el miedo es una razón y cuándo es solo una coartada? ¿Es posible comprender a una persona y al mismo tiempo no perdonarla? ¿O acaso la comprensión y el perdón siempre van de la mano? Me gustaría saber sinceramente qué opinas. Escribe. Finalmente, algo personal. El padre Nicolás contó una vez que varias semanas después de todo esto, se confesó. No públicamente, por supuesto. Fue una confesión íntima entre él y su padre espiritual en otra ciudad, a la que viajó especialmente. Lo que confesó, eso es asunto suyo. Pero después de la confesión, le dijo una cosa a su confesor. No sé si hice todo bien. Sé que lo hice con honestidad. El confesor respondió, ya es suficiente. El padre Nicolás cree que esto es cierto, que correctamente es una categoría visible solo con el tiempo y solo desde fuera. Mientras que, honestamente, es lo que una persona puede saber de sí misma aquí y ahora, y sobre lo que puede construir. Él vive así. Él sirve. Él hace su ronda por la iglesia por las mañanas. Él mira los escalones. La vida continúa.